Son tiempos electorales complicados, tensos, y ahí están insertando este tipo de insidias, porque no hay otra manera de decirlo, bueno. No hay pruebas, no hay datos, no hay referencias, lo que hay es un recalentado muy mal hecho. Oye, el New York Times, pues un periódico que decíamos con gran prestigio, que ha tenido grandes momentos, que hoy pues muestran otra cara de una moneda y esta pues parece estar devaluada. ¿Cómo se presta, cómo crees que se preste un medio tan importante a publicar un trabajo periodístico? Ya deja tú el tema político, o sea, con el menor sustento para poder llevar a cabo algo que se pueda llamar reportaje. Yo por eso le digo publicación, porque sí es una publicación cuya fuente, pues me parece que es Times New Roman y hasta ahí, Julio. Sí, es uno de esos ejemplos para llevarlos a las escuelas de periodismo, Juan, para mostrar y decir, esto es lo que no se debe hacer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es viernes 23 de febrero del 2024. Y vámonos con la información, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo quiero arrancar con lo que sucedió el día de ayer en la conferencia del presidente. Y es que luego de esta publicación de este periódico de Estados Unidos, el famoso New York Times, pues resulta que en la conferencia se habló de esto. Incluso el presidente leyó una carta que esta periodista de este periódico pues mandó a Jesús Ramírez, diciéndole que le daban un tiempo, el límite era a las 5 de la tarde, para que ellos contestaran, o si no, iban a publicar pues esta supuesta investigación. Bueno, luego de esto, pues el presidente leyó esta nota, y ahí en esta nota pues salió algo que le gusta a la oposición, dos temas de los que ellos se agarraron. Y yo quiero iniciar aquí. Resulta que ya en redes sociales vemos a personajes como este señor, Chumel Torres, que fíjense lo que él escribe. El licenciado está metiéndose en un macropedote con Estados Unidos. Si la Casa Blanca llega a preguntarle al New York Times por qué están peleando con México, esto puede escalar a un lugar al que AMLO no va a poder controlar el discurso. Se viene una mañanera muy preocupante. Parece que este señor no se enteró que el mismo vocero del Departamento de Investigación de Estados Unidos, John Kirby, pues ya dijo que esto no es así. No hay ninguna investigación en Estados Unidos en contra del presidente. Parece que él no se enteró. Pero ahora bien, también salió aquí otra sopilota. Esto en el tema pues de la publicación del New York Times. También aquí otra sopilota, Dennis Dresser, publica esto. Para curarse en salud ante un reportaje que el New York Times está preparando sobre presunto financiamiento del narcotráfico a López Obrador y a sus hijos en la campaña 2012, y estando ya en la presidencia, AMLO sigue el guión de siempre. Ataca a la periodista y al medio, buscando desacreditar a la mensajera para también desacreditar y minimizar el mensaje. Fíjense, esto es lo que están diciendo. Pero ahora, esto les digo en el tema pues del reportaje que sacó el New York Times. Como no les funcionó, pues también ahora abordaron otro tema. Incluso Jorge Ramos pues sacó un videito donde dice que el presidente López Obrador hizo algo muy peligroso. Publicó el teléfono de la corresponsal del New York Times en México, uno de los países más violentos del mundo para los periodistas. Y él se compara diciendo que él pasó lo mismo con Donald Trump cuando pues Donald Trump publicó el teléfono de Jorge Ramos. Vamos a escuchar lo que dice este señor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario The New York Times, quien le hacía varias preguntas. Es lo mismo que me hizo Trump en el 2015 cuando le solicité una entrevista. En lugar de dármela, publicó mi teléfono celular, que luego tuve que cambiar. Pero esto es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo después de Gaza. No se vale poner en riesgo la seguridad y la privacidad de una corresponsal, de su familia y de su equipo únicamente porque no te gustan las preguntas. Fíjense, esto es lo que dice Jorge Ramos. Perdón, dije Sergio Ramos, no, es Jorge Ramos. Fíjense, dice no se vale poner en riesgo. Bueno, yo estoy de acuerdo, fue un error que cometió el presidente. Pero más que error del presidente, es error del equipo del presidente, que debió testar el número de esta periodista. El presidente simplemente lo leyó de corrido. Pero fíjense, dicen, qué grave. ¿Y no se les hace grave este tipo de reportajes que hacen sin ningún sustento, diciendo que esta investigación la hicieron funcionarios de Estados Unidos? Ya mismo, John Kirby, el vocero de la Casa Blanca, salió a decir
pues que esto era mentira. Pero eso no les parece grave. También la que no podía faltar al sumarse a esto fue Xóchitl Gálvez, también en el tema, y ella dice: es inconcebible que un presidente que se dice demócrata atente contra la integridad y seguridad de una periodista. Mi solidaridad con Nati Kitroff del New York Times ante los ataques por parte de López Obrador. La mejor manera de combatir estos atropellos es denunciándolos. Lo digo por experiencia propia, ya es momento de ponerle un alto al abuso de poder. No podía faltar Xóchitl Gálvez queriendo sacar pues alguna raja política porque sabe que va en picada. Ahora bien, yo les quiero mostrar una entrevista que hace este señor Juan Becerra de este medio Grupo Fórmula. Hace una entrevista a Julio Astillero y en esa entrevista pues hablan de estos dos temas. Primero la publicación del New York Times y después pues el error que comete el presidente al decir el nombre de esta periodista, que les digo, más que un error del presidente, es un error de su equipo que no testaron, debieron subrayar eso, tapar el número para que el presidente no lo leyera, porque el presidente iba leyendo de corrido. Les voy a poner esta entrevista porque les digo, es un excelente análisis. Incluso ahí Julio Astillero dice que este reportaje que presenta el New York Times se puede usar claramente como ejemplo en las escuelas de periodismo para decirle a los alumnos: esto es lo que nunca debes hacer como periodista. Vamos rápidamente a escuchar esta entrevista y este análisis, porque la verdad es fenomenal. Y vaya, que nadie podrá decir que Grupo Fórmula está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos rápidamente a escuchar. Toda esta situación ha estado, sin duda alguna, en la discusión pública, una más que se suma a lo que se señala, se acusa, se dice que es una guerra sucia, un embate en contra del actual gobierno. Son trabajos periodísticos, estamos hablando de que cumplen con el menor rigor del oficio de informar, con el que se corrobora fuentes o con el que se da información que se puede demostrar. Julio Astillero, te agradezco enormemente que nos acompañes el día de hoy aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Bien, Juan, buenas tardes, gracias a ti, gracias a la audiencia, a la orden, Juan. Pues ahí está la pregunta, ¿no? Del quehacer periodístico, tú reportero, columnista, periodista de tantos años, de distintas fuentes, analista. Pues ¿cómo ves este trabajo periodístico que publica un periódico que tiene un enorme prestigio de hace mucho tiempo, del New York Times? Claro, es todo un símbolo de un periodismo que ha tenido momentos luminosos, momentos trascendentes, pero fíjate que todo ello se topa hoy con este trabajo que yo no alcanzo a definir si es un reportaje, una nota o exactamente qué es, porque resulta que hay miles de caracteres volcados en esta nota para decirnos que lo que están publicando no tiene viabilidad procesal en el ámbito judicial de Estados Unidos, que fue desestimado por los propios jefes de los investigadores, pero esencialmente que todo lo que dicen forma parte de una compilación que proviene de informantes, así lo dicen ellos, cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. Imagínate. Sí, imagínate nada más. O sea, lo esencial. Aquí estamos en presencia de algo que no tiene fuentes, que no tiene datos, sí. Oye, bueno, la redacción, hay que decirlo, es buena. Es cautelosa, se ha señalado, se ha dicho, está bien escrito. Y esto se da seguramente ante la falta de pruebas. Entonces decía por ahí un amigo que se reprocha su ingenuidad en tiempo electoral. ¿O qué onda? Porque nada es casualidad en política, Julio. No, pero ahorita no puede haber ingenuidad electoral, Juan, porque estamos viviendo momentos muy tensos y muy complicados. Y lo que hoy ha hecho el New York Times es sumarse a la concatenación de hechos que tratan de crear una percepción de que estamos en presencia de un narcogobierno. Y eso viene desde una visita de Jorge Ramos a la mañanera, luego una declaración del Instituto Baker, luego la publicación concertada en 3 medios extranjeros de una misma filtración de la DEA, y luego declaraciones como las de un presunto jefe del narcotráfico en Guerrero, dadas a latinos, y ahora esto. A mí me parece que no puede haber lugar para una ingenuidad. Un presunto líder de un grupo delincuencial que tiene un primo en el PRD, ¿no? Así es, sí. Con el PRD, otra casualidad, parte del equipo de Silvano Aureoles, relacionado con Roberto Madrazo, que es el principal financista de este proyecto Latinos. Entonces no hay lugar para la ingenuidad. Son tiempos electorales complicados, tensos, y ahí están insertando este tipo de insidias, porque no hay otra manera de decirlo, Juan. No hay pruebas, no hay datos, no hay referencias. Lo que hay es un recalentado muy mal hecho. Oye, el New York Times, pues un periódico que decíamos con gran prestigio, que ha tenido grandes momentos, que hoy pues muestran otra cara de una moneda, y esta pues parece estar devaluada. ¿Cómo crees que se preste un medio tan importante a publicar un trabajo periodístico? Ya deja tú el tema político, o sea, con el menor sustento para poder llevar a cabo algo que se pueda llamar reportaje. Yo por eso le digo publicación, porque sí es una publicación cuya fuente, pues me parece que es Times New Roman, y hasta ahí, Julio.
Sí, es uno de esos ejemplos para llevarlos a las escuelas de periodismo, Juan, para mostrar y decir, esto es lo que no se debe hacer. No se puede tratar de fundamentar una publicación de este tamaño y ninguna otra a partir de fuentes o personas informadas del caso o de datos que se dice constancias en documentos de Estados Unidos sin señalar ninguna en absoluto. No hay ni una sola prueba o referencia. En un examen de periodismo reprobarían quienes redactaron esta publicación. Pues cómo se le fue al jefe de redacción, porque esto no es un duende. En fin, Julio Astillero, sobre este mismo tema, pues hay otro asunto que es las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera. Ayer hablaba en este espacio con la senadora Claudia Ruiz Massieu, tuvimos ahí un debate sobre censura, si hay censura o no hay censura en México, si hay violencia hacia los periodistas desde el gobierno. Y bueno, resulta que hoy el presidente López Obrador da a conocer el teléfono de la corresponsalía del New York Times en México. Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, pues ya emitió una investigación de oficio. ¿Tú cómo ves esto, Julio? Creo que es un descuido, que fue un ¿Verdad? desliz, es decir, sin lugar a dudas no deberían de haberse dado los datos personales de la reportera y mucho menos permitir o promover o propiciar que haya una escalada de este tema en el cual ahora está tratando de ubicarse en este punto que sí es censurable, sí es criticable el hecho de dar a conocer sobre todo los datos y el número telefónico, pero eso pareciera que están tratando de llevarlo a que supla el otro asunto de fondo, Exacto. que es la falta de pruebas y la falta de credibilidad de esta publicación tan mal hecha. Exacto. Sí, está mal lo del teléfono, pero es un asunto, no diría secundario, sino de otro nivel que puede castigarse o señalarse de otra manera, pero no olvidemos que lo importante, lo grandote, es lo que otros medios convencionales de comunicación ya están instalando como una verdad que Sí. abona el camino para la oposición en su ruta electoral. ¿Qué necesidad había de dar el teléfono, distraer la atención de donde tiene que estar, que es la falta de sustento de esta publicación? Y bueno, ya se ve la discusión con esto que dio el presidente del teléfono de la corresponsalía. Julio Astillero, muchas gracias, te mando un abrazo. Pues fíjense nada más, y es que la verdad es que tiene razón Julio Astillero. Pues esto del teléfono que da el presidente de esta periodista, pues no es más que, pues es un error. Ni siquiera del presidente, es de producción, de quien le puso ahí la nota, porque debieron textar eso. Debieron tapar el número porque el presidente simplemente iba hablando de corrido, pero obviamente esto le encanta a los opositores porque de ahí se la agarran, ahí encuentran carnita para poder atacar. Y el tema del New York Times, dice Julio Astillero, esto es un ejemplo claro para llevarlo a una universidad de periodismo y decirle a los estudiantes, miren, esto es lo que nunca deben de hacer como periodistas. Así de simple, así de claro. Parece estos conservadores como Chumel Torres que no se han enterado que ya el mismo gobierno de Estados Unidos salió a decir pues que esto es mentira, que no existe ninguna investigación en contra del presidente. No les duró ni 2 horas, porque cuando el presidente en la conferencia dijo que ahora el gobierno de Estados Unidos tenía que aclararlo porque el New York Times dijo que funcionarios de Estados Unidos habían hecho la investigación por 3 años, dijo el presidente, ahí ya involucran al gobierno, pues el gobierno tiene que dar una respuesta. 2 horas después, el gobierno de Estados Unidos sale a decir por medio de John Kirby que esto era mentira, que ellos no están haciendo ninguna investigación. Así de simple. Se les cayó rápido su chismecito. Amigos, yo los dejo con información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.